Ok. Hoy vamos a comenzar para dar una introducción, porque esto está grabándose, con nuestro tema de cómo escuchar la voz de Dios, cómo discernirla. Y la vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de la obediencia todavía. Tuvimos 2 clases discutiendo la obediencia y nos quedamos en la obediencia de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo a un monte y lo sacrificara. Y él al otro día tomó todas sus cosas, se llevó a su criado, se llevó a su hijo y llegó al monte e hizo lo que Dios le había mandado hacer. Y, ¿verdad? De momento se encontró que había un animal, ¿verdad?, un cordero cerca, y él no tuvo que sacrificar a Isaac. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, de la manera en que él respondió a lo que Dios le pidió. Él hizo sus ajustes de inmediato y él no tuvo preocupación, ¿verdad?, aparente. Me imagino que iba haciéndose un sinnúmero de preguntas, pero él tuvo la valentía y la capacidad de levantarse y hacer lo que Dios le pidió. Porque estábamos hablando de que nosotros atrasábamos, ¿verdad?, a veces nuestras decisiones, y cuando nosotros atrasábamos a ser obedientes, estábamos en desobediencia. Un atraso en obediencia es una desobediencia, ¿verdad? Y cuando Dios habla, Dios quiere que nosotros obedezcamos. Pero hay personas que no obedecen, y la desobediencia siempre trae consecuencias, ¿verdad? De manera que tenemos que estar prestos a obedecer, porque la obediencia trae beneficios visibles, ¿verdad?, espirituales y eternos. Es importante que nosotros estemos listos para obedecer. Y estábamos al final de ese tema diciendo que cuando nosotros nos preparamos espiritualmente para esto, cargamos nuestra cruz, ¿verdad? Y nuestra cruz se hace liviana cuando nosotros la cargamos y nos preparamos espiritualmente, porque la cruz significa que estamos muriendo al yo. Y si estamos muriendo al yo, estamos caminando en el espíritu, porque cuando tú no estás en tu yo, tú estás en tu espíritu, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo las cosas en el espíritu, todas las cosas se hacen livianas, porque el Señor es el que nos da la fuerza para poder llevarlas a cabo. Él es el que está llevando, ¿verdad?, y haciendo el trabajo por nosotros. Y eso es lo que significa, ¿verdad?, llevar nuestra cruz. Now, hoy entramos a la segunda parte, donde vamos a hablar del Espíritu Santo. Ya hablamos de nosotros, de lo que nosotros teníamos que hacer y de las expectativas que Dios tiene con nosotros. Ahora vamos al tema del Espíritu Santo, y para esto yo quiero que busquemos a Juan 16:7. Alguien que busque Juan 16:7. Y otra persona que busque 2 Corintios 2:10. Vamos a usar Reina Valera, ¿verdad? Juan 16:7. Y si alguien la tiene y la puede leer. Amén. Amén. Pero les digo la verdad. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Perdón, tengo la versión Dios habla hoy. Aquí está. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Muy bien. O sea, el Consolador viene a nosotros, ¿verdad? Con un propósito. Jesús está diciendo que viene con un propósito. Es mejor que Jesús se vaya, porque Él nos va a venir a ayudar, ¿verdad? Viene, dice, si yo no me voy, Él no viene.
y yo se lo voy a enviar porque luego dice que va a ser el Consolador. Pero es necesario que Jesús se fuera. ¿Quién tiene 2 Corintios 2:10? Yo la tengo. Oh, ok. Segunda de Corintios 2:10, Reina Valera dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Esa es 2 Corintios. 2:10, correcto. I don't know. Ya pues. Algo hice mal. Yo creo que es primera, el papel dice primera de Corintios 2:10. Dice, Pero Dios nos las reveló, eso es lo que usted quiere. yeah. Mira, léelo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien. Pues la importancia de que Dios nos enviara al Espíritu, ¿verdad? Que eso es lo que leyó Toñito y lo que leyó Irma. Importante que Dios nos enviara al Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y nos va a dejar saber aquellas cosas que nosotros tenemos que saber. Así es que Él nos habla, ¿verdad? Nos habla por medio de la palabra, pero también nos va a hablar a través de su Espíritu. Y es importante que el Espíritu quede aquí. Jesús no podía, ¿verdad?, abarcar a todo el mundo, pero al venir el Espíritu viene a morar en nosotros y realmente, ¿verdad?, vamos a conocer todas las cosas de Dios a través de su Espíritu. Él es intencional al respecto, intencional y deliberado. Está, ¿verdad?, proveyéndonos las herramientas y la forma en que Él se puede comunicar con nosotros. A través de las edades, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que Dios ha cambiado su forma de comunicarse con la gente. En el Antiguo Testamento, con los patriarcas, con Adán y Eva, veíamos que había una interacción personal, ¿verdad? De tú a tú. Dios aparecía y le hablaba a nuestros hermanos allá, Adán y Eva, que algún día los conoceremos, yo espero verlos, con el taparrabo o sin el taparrabo. Yo espero verlos y conocerlos. Y Van a estar vestidos de pieles. yo espero ver a Abraham y espero ver a toda esa gente, ¿verdad? Luego la nación de Israel, Dios le habló a través de reyes, sacerdotes, profetas, ¿verdad? Utilizaba las personas que estaban en posiciones de jerarquía para darle mensaje al pueblo. Y esas eran las personas que solamente esas personas tenían el Espíritu Santo y a través, ¿verdad?, de comunicarse con el Espíritu Santo era que le podían hablar a la nación. Así es que nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento, y los voy a mencionar, no, les voy a dar las citas, pero no vamos a entrar en cada una de ellas porque son muchas. Pero Dios hablaba por medio de ángeles y eso lo podemos ver en Daniel 8:15. Dios hablaba a través de la nube, ¿verdad? La nube, la Shekinah, que dirigía al pueblo de Israel en Éxodo 13:21. Lo podemos ver. Dios hablaba a través de sueños y visiones. En muchas ocasiones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y la cita es Números 12:6, una de ellas. Dios hablaba a través del fuego. Lo vemos en Deuteronomio 5:25. ¿Recuerdan la escritura en la pared? ¿Verdad? Cuando salió en el libro de Daniel, Daniel 5:5. Y Dios mismo se aparecía en manifestaciones físicas, ¿verdad? Eso se llama una teofanía. Vamos a buscar esas. Yo espero que esas, la voy a buscar en Jueces. Jueces 6:12. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Eso fue cuando Dios le habló a Gedeón, ¿verdad? El ángel de Jehová apareció. Hay señales visibles también. Señales visibles. Le voy a buscar ahí mismo en Jueces 6:40. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Recuerdan el evento del vellón? Que por un lado estaba seco y por el otro estaba mojado. Que él pidió doble confirmación. Hay señales visibles. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hacía muchas señales y muchos prodigios. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que el pueblo creyera. El pueblo mismo decidió no hablar cara a cara con Dios. Por tanto, el profeta de Dios, que era Moisés, en ese momento, Dios hacía esas señales para que ellos vieran y creyeran. ¿Ok? ¿Y después qué pasó? Después que estaban allá en la tierra prometida, ¿qué pasaba? ¿Qué no tenían ellos? No tenían el Espíritu de Dios porque Seguro. solamente se posaba sobre el profeta o sobre el elegido de Dios. Y a través de los milagros o señales que Dios hacía a través de los profetas o elegidos de Dios, era que Dios hablaba con el pueblo, era a través de alguien y era hecho con milagros y prodigios, porque ya ellos no iban a ver más la nube y ya no iban a ver más la columna de fuego. Por lo tanto, entiendo yo que ellos necesitaban una señal visible a través del elegido para ellos poder entender que era Dios. Amén. Como ellos no tenían el Espíritu de Dios, porque ya dijimos, ¿verdad? Y Toño dijo que solamente estaba sobre los sacerdotes, sobre los reyes y los profetas. Dios tenía que hablarle a ellos a través de manifestaciones visibles. Y aún las manifestaciones visibles, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el desierto a ellos le asustaban la manifestación visible. Pero era la manera que Dios se dejaba ver ante el pueblo. Bien, recuerden que entonces en el Nuevo Testamento llega Jesús y entonces llega, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Y luego, ¿qué pasa esa época? ¿Qué es lo próximo que llega? Viene Jesús, viene el Espíritu de Dios y entonces aparece, ¿qué? Para nosotros. Nosotros no vimos a Jesús, esa dispensación no estuvo disponible para nosotros. Pero recibimos el Espíritu Santo, junto con el Espíritu Santo tenemos que, cómo Dios nos habla. Bueno, a través de su palabra. Ok, pasaron años, ¿verdad? En lo que llegó la palabra, el Nuevo Testamento. Y llegaron, los rollos estaban, pero no teníamos el Nuevo Testamento. Bien, vamos a buscar Juan 16:13. Juan 16:13. Carmen, Sí. quisiera hacer Sí. un comentario. Sí. Hay algo que a mí me impacta mucho de la muerte de Moisés. Ajá. Hay algo que me impacta mucho de la muerte de Moisés que se encuentra en Deuteronomio 34:7, y es que dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y a mí me luce que la presencia del Espíritu Santo, que como leíamos en el versículo de Juan, era, ¿verdad? Juan 16, que era menester que él se fuera porque nos iba a enviar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que iba Jesús era el que iba a reconciliar otra vez al hombre con Dios, para que pudiera otra vez el hombre hablar con Dios como hablaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Esa presencia que llega a nosotros nos
Por eso es que ya no va a haber más sumos sacerdotes. Por eso es que los sacerdotes que entran al lugar santísimo somos nosotros, porque esa presencia de Dios es la que nos va a hablar, así como le hablaba a los profetas, así como le hablaba a Moisés, que nosotros podemos hablar con Dios cara a cara a través del Espíritu. O sea, nosotros no necesitamos más ninguna señal visible para poder hablar con Dios. Por eso es que la Escritura dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos nosotros. Nosotros no vimos nubes de fuego, no vimos el maná caer del cielo, pero nosotros tenemos la presencia de Dios, que es la que nos lleva a relacionarnos con Dios sin ningún intermediario. Y eso es poderoso, porque ya no necesitamos de nada. Nosotros necesitamos tener la presencia de Dios en nosotros para poder escuchar su voz y para poder hablar con Él. Amén. Así es. Entonces, nosotros no tenemos esas señales visibles, pero somos bienaventurados, ¿verdad? Somos privilegiados en ese sentido, porque lo que dice la palabra, ¿verdad? En Juan 16, en Juan 16, 13, es, que ya lo leímos, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese Espíritu de Dios nos va a redarguir, va a entender lo que hay dentro de nosotros y a la misma vez nos va a hablar, nos va a decir lo que escucha de parte de Dios a nosotros. Es la manera en que nuestro vehículo de comunicación es el Espíritu de Dios. Y no solamente nos va a dejar escuchar lo que Dios nos quiere decir, nos va a mostrar lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder cambiar esa mentalidad de hombre viejo a hombre nuevo. Dios nos está proveyendo de todas las herramientas necesarias. De manera que, para María, esto es, hemos adquirido acceso directo, personal, ¿verdad? Permanente a la presencia de Dios. Somos privilegiados. ¿Sabemos hacer uso de todo esto? Pues por eso estamos aquí, porque realmente no todo el mundo sabe hacer uso de todo esto, ¿verdad? Pero hay un manual de instrucciones que nos lleva a aprender. Y las personas en el Antiguo Testamento no tenían duda, tal vez, de que Dios les había hablado. Contrario a nosotros, que a veces decimos, ¿sería Dios el que me habló? Yo no estoy segura. Yo no estoy seguro. Ellos no tenían duda porque están viendo las cosas visiblemente, ¿verdad? Pero Dios tiene la misma intención de comunicarse con nosotros hoy, ¿verdad? Él no se está escondiendo de nosotros, solamente que nos ha dado unas herramientas diferentes y nosotros tenemos que aprender a utilizarlas. Pero a veces parece que estamos jugando a esconder, ¿verdad? En nuestros días es un poco difícil entender la palabra directa, ¿verdad? Que viene directa de Dios internamente. Luce como que la escuchamos, pero no la escuchamos. Pero a veces quisiéramos tener señales visibles, pero eso no viene con frecuencia. Y no viene con frecuencia porque Dios nos ha dado algo mejor. Nosotros solamente tenemos que poner un poco de esfuerzo en entender cómo utilizar lo que Dios nos ha dado. Y a veces esas señales visibles se dan. El otro día yo estaba leyendo un devocional y la persona que estaba escribiendo el devocional estaba pasando por una situación bien difícil y estaba ella reclamando la porción de Isaías que estábamos leyendo el domingo, que el Señor nos daba águilas, volaremos como águilas, ¿verdad? Y caminaremos y no nos fatigaremos, esa porción que estábamos viendo el domingo. Y ella la leyó y se fue
llorosa, pero como confiada, ¿verdad? Como que ella sintió que Dios le habló. Y ella iba a un viaje largo y ella iba guiando. Y cuando iba guiando por el camino, ella iba cantando un himno. Y de momento un águila se le apareció al lado del carro y volaba junto con ella. Y para ella esa fue una señal tan preciosa de que, porque fue la palabra que le dio primero y luego, ¿verdad? El ave apareció a la vista de ella y para ella esa fue una señal, ¿verdad? De confirmación de parte de Dios, que Dios le había dado esa palabra. Y a veces esas cosas ocurren, ¿verdad? Son señales inequívocas que nos hacen sentir que Dios nos está hablando. Pero si no las vemos, nosotros no podemos estar dudando, ¿verdad? De que Dios no está ahí, de que Dios no está ahí. Y tenemos que tener la fe. Y Hebreos 11:6, vamos a buscar Hebreos 11:6. Yo lo tengo aquí, se lo voy a leer, pero si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo. Porque nosotros tenemos que tener la fe, ¿verdad? De que Dios está en medio de todo. Y esa búsqueda que nosotros tenemos que tener es parte de nuestro crecimiento espiritual. Porque uno tiene que creer que Dios existe, ¿verdad? Y que Él recompensa a aquellos que le buscan. Recuerden, hermano, que nosotros estamos en busca de algo espiritual. Y nosotros somos agentes carnales. Nosotros no podemos, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Para nosotros es un poquito difícil porque tenemos que entrar en esa profundidad espiritual y usted tiene que estar dispuesto a meterse de lleno, ¿verdad? En esa onda del espíritu y dominarlo. Y la única manera en que se adquiere todo esto es si nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos, esa negación del yo. Y por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Porque esa negación del yo, que no es lo que yo quiero, que es lo que el Señor quiere, es lo que nos va a llevar, ¿verdad? A ver con nuestros ojos espirituales. Nosotros ya no vemos con ojos carnales, tenemos que ver con ojos espirituales. Y vemos con ojos espirituales porque el Señor nos ha dado la herramienta para ver con ojos espirituales. Hebreos 11:6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cómo se llama? La manera en que nosotros tenemos que enfrentar esto es creyendo sin ver. Creyendo sin ver. De otra manera, nosotros no vamos a, ¿verdad?, a subsistir. Tenemos que creer sin ver. Y vamos a ver que estas necesidades de ver señales externas pueden llevarnos a una fe débil. ¿Por qué? De acuerdo a lo que yo acabo de decir, ¿por qué las señales, ¿verdad?, externas nos pueden llevar a una fe débil? ¿Por qué? Yo acabo de dar una definición. ¿Qué es la fe? O la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. No tenemos que ver para creer. Es decidir creer. Amén. Punto, se acabó. Inclusive cuando miramos la historia del pueblo de Israel, yo creo que nosotros todos cargamos un israelita por dentro. Los israelitas, aún viendo, no creían. No creían. No creían, aún viendo no creían, se les olvidaba lo que Dios había hecho. Y así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros a veces vemos unas cosas de Dios que las podemos palpar, que las podemos ver con nuestros ojos, y pasa el tiempo y terminamos no creyendo. O sea, tú tienes que creer sin ver, porque eso es la esencia de lo que es la fe. Además de que nosotros tenemos
Lo que ellos no tenían, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Volvemos otra vez. Por eso es que la Escritura dice, bienaventurados los que no creyeron, dichosos los que no creyeron. Adiós, los que vieron y no creyeron. Porque es que eso nos está diciendo a nosotros, no tienes que ver para creer, inclusive no tienes que sentir para creer, tienes que decidir creer, punto, y se acabó. Amén, no es como, ¿verdad? No es como yo me sienta, es que yo tengo que creer, eso es todo, porque si tú quieres, ¿verdad? Que Dios se agrade de ti, tú tienes que sencillamente tener fe, tener fe. Si la fe es creer sin ver, entonces yo lo que estoy diciendo es que la necesidad de señales externas pueden llevarnos a una fe débil, porque la fe es creer sin ver. Entonces, cada vez que queremos afirmarnos en la fe, tenemos que ver. Queremos ver, porque solamente tenemos señales externas. ¿Me entienden? Pero nuestro crecimiento espiritual y la madurez de nosotros, ¿verdad? No se dan de esa manera. Se dan a través del testimonio del Espíritu de Dios. Y cuando llegamos ahí, yo estoy buscando aquí a Juan 20, que era lo que Toñito estaba ahora mismo hablando, y le voy a leer, esta es la porción de Tomás, ¿verdad? Cuando dijo, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en un costado, no creeré. No creeré. Si él no ve, no va a creer. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino que creyente, creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados. De eso es lo que estamos hablando. Porque no hemos visto, pero hemos creído. Entonces vamos a decir, ¿verdad? Que Dios puede mostrarse a nosotros usando muchas sensacionalismo. Y cuando hablamos de sensacionalismo, estamos hablando de que nos está hablando a través de todos los sentidos, ¿verdad? Como Tomás vio y Tomás tocó, todas estas formas externas. Pero eso no nos va a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente. Nos va a ayudar, la única manera en que nosotros vamos a crecer es a través del Espíritu. Porque el Espíritu es el que escudriña todo lo que hay en nosotros. El Espíritu es el que nos habla de parte de Dios. Es una forma de comunicación que va a Dios y viene a nosotros. Yo voy a poner aquí 3 ciertos falsos, y usted me tiene que decir, ¿verdad? Si es cierto o es falso. 3 statements, y usted me va a decir si es cierto o es falso. Escúchenlo bien. Dios puede hablar hoy en día usando cualquier método. Cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Cualquier método. Dios puede hablar usando señales visibles. Estas son necesarias para que nuestra fe crezca. Dios puede Falso. hablar. Efraín, Efraín dice falso. Yo entiendo, porque la primera parte, él no puede hablar de cualquier manera, pero no tiene que hacerlo visible para que la fe crezca. Amén. La primera parte es cierta, pero las señales visibles no son necesarias para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Nuestra fe debe de crecer de otra manera, ¿verdad? C, si Dios utiliza alguna manera sensacional de la que hablamos, sensacionalismo, hablando nuestro sentido,
de hablarme, puedo confiar que esta manifestación será mayor que la revelación de su palabra y de su espíritu. Falso. Va a ser grande, pero no va a ser mayor de la revelación del espíritu. Ok, no es mayor que la revelación de su palabra y de su espíritu. ¿Eso la hace falsa? Sí, también sí. Sí. Seguro, Sí. seguro. Dios todavía nos muestra señales y prodigios cuando Él lo desee. Pero no vamos a tomar esto como... No, perdón. No vamos a tomar esto como nuestro fundamento. Y ese es el fundamento de mucha gente. Ellos creen cuando ven señales y prodigios y van a todos sitios buscando señales, ¿verdad? Ese no es nuestro fundamento, sino que es una confirmación. Puede ser una confirmación, como le pasó a la chica de la que le acabo de hablar, que Dios le habló a su corazón y le dio esta palabra. Y ella va por el camino, pero en el camino se encuentra con que un águila se aparea en su carro. Eso es una confirmación de lo que Dios le había dado, pero no es el fundamento de su fe. No es el fundamento de su fe. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ok, ¿cuál es la diferencia entre el fundamento de nuestra fe y la confirmación de nuestra fe? ¿Cuál es la diferencia entre el fundamento y la confirmación? Díganlo, no, yo no estoy buscando aquí teología. Digan que ustedes creen que es un fundamento y que es una confirmación, tan sencillo como eso. Vamos a ver si aquí yo estoy bien, pastora. El fundamento es creer sin ver. Y nosotros estar convencidos de que la palabra del Señor es cierta. Amén. La segunda parte, yo pienso que el Señor, o sea, yo pienso que todos tenemos un poco de Tomás adentro. O sea, y que el Señor, hay veces que nosotros, después que creamos, va a decir, pues mira, por ejemplo, como la persona esta que usted habló del águila, pues tú creíste, tú hiciste tu parte, pues toma esto para que tú veas que en realidad yo estoy aquí, como una doble confirmación. Eso es lo que yo veo como la segunda parte de lo que usted está hablando. Amén. Pues, muy bien. El fundamento es Cristo, es nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Y Dios nos puede regalar muchas señales visibles, pero no tiene que hacerlo, porque nosotros vivimos por fe y fe es, ¿verdad? Es creer sin haber visto. Pero no podemos hacer como la gente que si no ven, es como una droga, necesitan ir a buscar, ¿verdad? Que Dios le muestre de alguna manera para ellos poder creer. Esa es tu confirmación y no tiene que haber una confirmación visible, no la tiene que haber. Pero Dios en su misericordia nos las da, ¿verdad? Nos las provee. Bien, vamos entonces a que Dios nos prometió entonces ser guiados, ¿verdad? No nos prometió ser guiados por nuestras señales ni por nuestro sentido, sino que nos prometió ser guiados por el Espíritu de Dios. Esa es nuestra brújula interna. Esa es la que nos lleva a Dios, ¿verdad? Nuestra brújula interna. The audio cuts out sometimes. I don't know if it's the internet connection. Ok, dice, ustedes me escuchan entrecortado de vez en cuando. ¿Sí? Ok, eso es lo que Nicole me está diciendo. Bien, pues vamos entonces a ver que Dios, ya dijimos que ha puesto en nosotros el Espíritu Santo como herramienta primaria y nosotros tenemos entendimiento limitado de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha creado diferentes herramientas y vamos a ver un esquema. Yo voy a hablar sobre este esquema y lo voy a compartir aquí en el share screen. Y ustedes lo tienen en el bosquejo que yo le envié. Carmen. Dime. Antes que te vayas de las señales, es que nosotros hemos invertido el proceso.
¿Ok? La escritura dice, estoy buscando aquí dónde es que está, creo que es Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Y nosotros hemos invertido, o nuestra naturaleza humana ha invertido el proceso. Las señales son las que nos tienen que seguir a nosotros, no nosotros seguir a las señales, porque dice que son para los que creyeren. Si nosotros creemos, las señales nos tienen que seguir. Nosotros no tenemos que seguir las señales porque el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Amén. O sea que sigue siendo prioridad el decidir creer, aunque no vea. Decidir creer, porque si tú decides creer, esas señales te van a seguir. Y el inconverso va a ver esas señales en ti. Por eso es que, no sé si lo había dicho en algún momento en algún sitio, hay algo que la gente va a ver en nosotros diferente, aunque a veces tal vez no lo puedan ni precisar. Y eso es una señal, y eso es una señal del Espíritu, porque el Espíritu da testimonio. Entonces, el Espíritu a los inconversos le va a dar testimonio como señal de que nosotros somos creyentes, pero en la medida que nosotros ejercitamos nuestra fe, eso se va a seguir acrecentando, porque es parte para que la gente crea. Dios bendiga. Amén. Eso completa, ¿verdad? En realidad, eso es cierto. Nosotros hemos invertido el proceso. No es nosotros seguir las señales, sino que las señales nos siguen a nosotros, porque nosotros damos, ¿verdad? Fe y testimonio de que el Señor está presente, el Señor está con nosotros. Bien, pues vamos, dice que la palabra que Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos. Y yo hice aquí un diagrama como pude, ¿verdad? De los componentes, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos el espíritu humano y vamos a ir, ¿verdad? Explicando esto. El espíritu humano era lo que antes, ¿verdad? Se mantenía en contacto con Dios, pero cuando vino la muerte espiritual, morimos, ¿verdad? Y dejamos de comunicarnos con Dios. Nuestro espíritu dejó de comunicarse con Dios. De manera que ahora, cuando nosotros hemos venido a Cristo, ¿verdad? Y cuando venimos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, ese Espíritu de Dios mora aquí, donde está el espíritu humano. ¿Ok? No me están escuchando porque el internet se está yendo y está viniendo. El espíritu de Dios mora ahora. Cuando nosotros venimos a Cristo, mora ahora aquí con el espíritu humano. Y yo quiero que usted, si usted tiene su diagrama, ponga una S bien grande aquí, porque el espíritu de Dios mora junto con el espíritu humano. Y así es que nosotros nos comunicamos con Dios ahora. Juntamente con el espíritu humano se encuentra el espíritu de Dios. Esto a través de estudios que se han hecho, pero nadie tiene certeza de cómo Dios ha diseñado el interior y el alma del hombre. Pero nosotros entendemos que es de esta manera, ¿verdad? Y los scholars de las universidades, ¿verdad? Han desarrollado diferentes esquemas, todos tienen los mismos componentes. Y así es que el hombre presupone que estamos diseñados internamente. Bien, ven esta línea gris que le continúa, está fuera del espíritu humano. Esta es nuestra alma. Y nuestra alma está compuesta de nuestra mente, tiene nuestra voluntad y tiene nuestras emociones. Y fíjense que las tres están conectadas porque cuando nosotros tenemos pensamientos alegres, nuestras emociones son alegres, ¿verdad? Pensamientos buenos, nuestras emociones son alegres. Cuando tenemos pensamientos
negativos, nuestras emociones son negativas, ¿verdad? Y nuestra voluntad para hacer algo positivo también es nula. Estos tres componentes se entrelazan en sus actividades. Pero aquí está nuestra alma y entonces estas tres cosas juntas componen dentro de nuestra alma lo que se llama la conciencia. La conciencia. Les estoy describiendo, ¿verdad? Las tres flechas que simbolizan el alma están unidas en nuestra conciencia. Y la conciencia en el alma es una voz interna que nosotros tenemos y nosotros sabemos que es una voz interna, ¿verdad? Esto es una voz interna que nos guía a tomar decisiones. Es una respuesta interna que nos debe de guiar y saber seleccionar entre lo bueno y lo malo, que nos lleva a estar lejos del peligro. Hay una porción en Romanos 2:15, que yo se la voy a leer, ¿verdad? Yo la tengo aquí. Porque dice que es el conocimiento moral dado por Dios a cada uno de nosotros. Dios puso en nosotros ese conocimiento del bien y el mal y lo sabemos. Porque todos sabemos distinguir entre el bien y el mal. Desde que somos pequeños ya los niños aprenden. En el versículo 15 del Romanos 2 dice, le voy a leer la porción completa para que la puedan tener en contexto. Estoy desde el versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son hoy los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Dios ha puesto esa ley en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de su razonamiento. ¿Ok? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esa ley del conocimiento del bien y el mal, como uno distingue, sabe distinguir el bien y el mal, Dios la ha puesto en nuestros corazones. Y nuestra conciencia nos dice, nos acusa o nos defiende de lo que hicimos bien o de lo que hicimos mal. Lleva esta conciencia que está aquí, lleva a las personas que aún no son cristianas a ser morales, a tener compasión, a hacer las cosas correctamente, porque tú sabes lo que está correcto y lo que es incorrecto. Sin embargo, ¿verdad? Dicen los teólogos que no podemos depender de nuestra conciencia, porque todos los elementos de nuestra alma, que son ¿qué? La mente, la voluntad y las emociones, están influenciados y formados por los elementos externos que nos circundan, como nuestras tradiciones, nuestras experiencias, ¿verdad? Lo que creemos una verdad que no es verdad, o las mentiras que el mundo te ofrece, que te las hace creer como si fueran verdad. Todo este ambiente que a nosotros nos rodea ha influenciado nuestra vida, ¿verdad? Nuestra conciencia, y hemos intercambiado valores buenos por valores malos. Y esa conciencia está influenciada por eso. Aunque Dios puso en esa conciencia la diferencia, las cosas, ¿verdad? Lo que es correcto, puso la ley para que nosotros podamos distinguir del bien y el mal. Hay personas, ¿verdad? Y todos hemos sido influenciados, pero hay unos que han sido influenciados más que otros. Y es por eso que la conciencia de algunas personas le permite a ciertas personas hacer algo que no pueden hacer otros, ¿verdad? Gente que uno dice, ese hombre no tiene conciencia, esa mujer no tiene conciencia.
Ellos se han atemperado a un tipo de ambiente y lo han asimilado. Gente que, niños que han crecido en hogares bien disfuncionales o en hogares donde, ¿verdad? Lo que ven es conductas erróneas, han asimilado eso como correcto, como que eso se puede hacer. Y su conciencia, en cierta medida, quedan cauterizadas en un momento dado. Esto denota, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre lo que yo estoy diciendo? Porque no quiero ir a través de todo esto sin hacer preguntas y discutir. ¿Alguna pregunta? Efraín tenía una pregunta que yo vi que como que subió la mano. Sí. Pastora, pero esas personas que tienen la conciencia cauterizada no quiere decir que, o sea, en realidad el Señor los creó conociendo lo que es el bien y el mal. Lo que pasa es que, como usted dice, para mí, ellos se han ido acostumbrando o asimilando las cosas que son negativas. Pero Exacto. si uno lo lleva para atrás, va a haber un momento donde ellos sabían muy bien distinguir el bien y el mal, pero yo entiendo que por eso es que nosotros tenemos que revertir para atrás a la palabra, como para que nunca se nos olvide lo que el Señor nos mandó a hacer y lo que es en realidad el bien del mal, porque somos humanos y nuestra conciencia al pasar de los años se va a empezar a marchitar y se va a empezar como que a nublar y nos vamos a ir apartando de lo que el Señor en realidad creó y el espíritu que nos dejó adentro, ¿no? Y nos trajo. Por eso es que lo volvemos a aceptar y empezamos a estudiar la palabra para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque se nos olvida. Amén. Y esas personas, ¿verdad? Que vamos a pensar que han crecido así en ese tipo de ambiente, ¿verdad? Puede ser un hogar o puede ser el medio ambiente de su comunidad que los ha llevado a intercambiar el sistema de valores que originalmente Dios le dio. Pueden ir para atrás. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto gente que Dios ha redimido, ¿verdad? Y que han sido adictos a droga o que han sido, ¿cómo se llama? Jefes de ganga y se han convertido. Eso tiene, según ha acelerado en nosotros, ¿verdad? Se ha apoderado de nosotros. Dios puede terminar todo eso, sí, ¿verdad? A través del Espíritu de Dios, si ellos se dan a la palabra, porque la palabra es la que nos limpia. Eso no quiere decir que se tienen que quedar ahí, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, ¿y qué es lo que hace el mundo? Te repite y te repite y te repite que estas cosas son buenas, que eso no es nada, que lo que te dicen es, eso todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace, olvídate tú de eso. Y ahí está la mentira, ahí está la droga. Aquí tenemos el caso de la fornicación. Ahora la fornicación, ¿verdad? Que si el que no sepa lo que es fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ahora eso es normal. Ahora nadie se casa, la gente se van a vivir con sus compañeros o compañeras. Y si se casan a los 2 o 3 años, pues chija, qué bueno, ¿verdad? Pero esa no es la norma. Pero ahora eso es normal, se normalizó el pecado. Nosotros tenemos el pecado normalizado y las conciencias de la gente, si tú le dices algo sobre eso, se molestan. Muchacha, se molestan. ¿En qué año tú vives? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y tú estás mal. La que estás mal eres tú, no son ellos, ¿verdad? Vivir del juego, del gambling. Hay gente que sencillamente lo ve normal. Para ellos eso no es nada. Eso es ir a tener un poquito de diversión, es fun, ¿verdad? ¿A quién no le gusta tener fun? Las conciencias de estas personas ya están como asimiladas a eso. Se han mantenido, ¿verdad? Y para ellos entender la voz de Dios es sencillamente bien difícil cuando tú estás en Cristo y tú todavía estás viviendo bajo la verdad del mundo cuando tú no conoces a Cristo. Tú tienes que cambiar ese sistema de valores porque de otra manera no vas a poder escuchar la voz de Dios. No la puedes identificar. Mi pregunta para ustedes, y no es que me la tienen que contestar, pero son cosas que nosotros tenemos que saber
¿verdad? Preguntarnos a nosotros mismos si tú puedes identificar un área donde tu conciencia todavía no ha sido moldeado a la palabra de Dios. Voy. La pregunta es si hay algún área en tu vida donde tu conciencia todavía no ha sido moldeada a la palabra de Dios. Tu sistema de valores, ¿dónde está? ¿Está adaptado a la palabra de Dios? ¿O hay cosas que todavía, verdad, están en la brecha, que todavía no se han resuelto? Y la segunda pregunta es si tienes algo que todavía no se ha adaptado a la palabra de Dios. ¿Qué tú has hecho para reentrenar tu conciencia en esa área? Porque hay que reentrenar nuestra conciencia. Todas esas mentiras que nosotros aprendimos en el mundo, hay que cambiarlas por la verdad de Dios, la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos estar en la palabra. Esta gente que llega a Cristo y no quieren venir a estudios bíblicos, no quieren coger la escuela bíblica, no quieren estudiar la palabra porque eso es mucho trabajo, ellos vienen al culto y ya, eso es suficiente, pues no van a vivir en un desacuerdo constante, ¿verdad? Porque ellos van a estar en esta situación de que yo pienso esto, pero aquí me dicen esto otro. Hay gente que trata de buscar un poquito más, hay gente que se disgusta y se va, porque no están dispuestos a reentrenar sus valores, su conciencia, su manera de pensar. No van a, ¿verdad?, a responder de otra manera si ellos no tratan de meterse de lleno en el evangelio. En esa etapa nosotros tenemos que despertar nuestras conciencias, porque aquí hay choques de valores y tenemos que a veces, ¿verdad? No los, como yo te digo, a veces no los reconocemos. Hay algo que está como fuera de lugar y no nos damos cuenta que es que estamos chocando con los valores bíblicos, ¿verdad? Pero tu conciencia puede ser reentrenada, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios y también puede ser usada por el Espíritu de Dios, pero para ser usada por el Espíritu de Dios, porque es como un micrófono, ¿verdad?, que el Señor tiene ahí, que nos va a hablar a través de su Espíritu. Nuestra conciencia, ¿verdad?, va a ser usada por el Espíritu de Dios para amplificar la voz en nosotros, la voz de Dios en nosotros. Pero si esa conciencia no está reentrenada, no, ¿verdad? Dios no va a poder usarla en la manera en que Él la puede usar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reentrenarnos y tenemos que escudriñarnos y pensar qué yo pienso, ¿verdad? O cuáles son mis valores que están fuera de la palabra de Dios, porque los tengo que empezar a cambiar. Los tengo que comenzar a cambiar. Bien, pues hay conciencias que pueden ser, hay personas que pueden tener conciencia sin falta, o sea, buenas conciencias, ¿verdad? Que tengan los valores de Dios. Conciencias limpias. Y conciencias sin falta son similares. Pero hay conciencias corruptas. Y ahí yo quiero ir a Tito 1:15. Alguien que me busque Tito 1:15, a ver qué dice. Tito 1:15. ¿Alguien que lo quiera leer? Todas las cosas. Léela, Richard. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Bien. Si tú estás corrupto, ¿cómo tú vas a pensar? ¿Vas a pensar corruptamente o vas a pensar correctamente? Tu conciencia está corrupta. ¿Ah?
vas a pensar en corrupción, porque eso es lo que tiene. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Lo que vas a hablar, corrupción. Si tienes en tu mente corrupción, lo que vas a hablar es corrupción. Si tienes en tu mente palabra de Dios profunda, lo que vas a deleitarte es en hablar la palabra de Dios. Para el puro todo le es puro y para el impuro todo le es impuro. Y esa gente no le cree a uno, ¿verdad? No le cree a uno, porque para ellos ven sus cosas como en maldad, las ven todas mal, las ven al revés de como son. Y si tú le hablas verdad, te van a decir eso es mentira. Y si tú le hablas mentira, te van a decir eso es verdad. Porque están corruptos. Y eso es lo que hay en su corazón. Ellos ven a través de ese filtro y es necesario que nosotros despertemos nuestras conciencias y salgamos de ahí, ¿verdad? Porque de otra manera, cuando Dios te hable, ¿cómo tú vas a discernir la voz de Dios? Si tu conciencia está corrupta, tú no vas a poder discernir la voz de Dios. Tenemos que cambiar nuestro sistema de valores. Malvadas, piensan mal. Hebreos 10:22. Búsquenlo por ahí. Hebreos 10:22. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia. De mala conciencia. Así es que tenemos que acercarnos a nosotros, al Señor, ¿verdad? Purificados. No podemos acercarnos con mala conciencia. Tenemos que purificarnos. Y por eso es que la palabra insiste desde que nos convertimos en que nos vistamos del nuevo hombre. Porque entonces tú quieres hacer malabares y quieres entender la voz de Dios y quieres crecer espiritualmente. Pero si tu conciencia todavía está mal, está impura, está corrupta, es malvada, estás pensando con maldad, tú no puedes escuchar la voz de Dios. No la puedes escuchar. Y ese corazón tiene que limpiarse. Tiene que limpiarse. La palabra insiste una y otra vez que vayamos a través de eso. Y es necesario para que nosotros podamos hacer conexión con Dios. Conexión con Dios, porque llega el momento en que nos frustramos. Pero es que volvemos al mismo versículo. Dios no pone vino nuevo en odres viejos. No lo va a poner. Y aunque, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a percibir, es lo que digo, porque nuestros corazones están en maldad y nuestra conciencia está en maldad. Bien, culpable, Hebreos 10:22. Un poquito más abajo, Hebreos 10:22. Vamos a ver qué dice. Ese es el mismo. Me está dando el mismo. Es que los puse malvada y culpable. Los puse separados. Bien, una conciencia débil. Primera de Corintios 8:7. Primera de Corintios 8:7. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Corintios 8:7. Sí, señora. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Quién entiende? ¿Quién me puede explicar lo que ustedes entienden de eso? Para mí que es fácil que alguien venga a decirnos algo y si nosotros no estamos claros, ¿verdad? O practicando y conociendo más de la palabra del Señor, somos fáciles de engañar y hacemos la conducta que hace la gente del mundo. No le vemos nada mal
¿Qué tú crees, siervo inútil? Yo creo que si te alimenta, porque ese versículo dice, si te alimenta a los ídolos, si comes en sacrificado a los ídolos, pues tu conciencia va a estar débil porque no vas a poder discernir las cosas del espíritu, no vas a poder discernir lo que Dios te quiere hablar. ¿Sí, sabes? Si lo traemos acá, si te alimentas de toda la basura que ves en las redes sociales, pues no vas a poder discernir la voz de Dios porque vas a estar débil y eso te va a dominar. Pero si tú te alimentas de la escritura, si tú te alimentas de escuchar sermones, si tú te alimentas de leer buenos libros, si tú te alimentas de escuchar gente sabia y gente con palabras sanas, pues entonces te vas a fortalecer y vas a poder escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Son gente que cae, ¿verdad? Fácilmente. Y tú tienes que saber a qué palo te arrima. Eso es un refrán, ¿verdad? A qué palo te arrima. Vamos a 1 Timoteo 4:2. ¿Alguien que lo quiera leer? Primera de Timoteo 4:2. Dice, amén, leer. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Teniendo cauterizada la conciencia, Amén. la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. So, cuando tú sencillamente insistes en hacer el mal, llega un momento en que tu conciencia no discierne lo que tú estás haciendo. Lo haces mal y no te molesta, lo haces mal y no te da remordimiento, lo haces mal y no te da pena. No distingue entre el bien y el mal de lo que estás haciendo, ¿verdad? So, es una conciencia que está totalmente fuera de función, o sea, no sirve, que no está entorpecida entre el sentido del bien y el mal, no funciona. La conciencia cauterizada no funciona. Carmen. Diga usted. Perdona que te interrumpa, pero ese texto es tan poderoso porque está contextualizado a la realidad de nosotros hoy en día, porque el versículo número 1, mira lo que dice, miren lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y sigue el 3, o sea, que este texto está contextualizado a nuestra realidad hoy en día, porque estamos en los postreros tiempos, las señales están ahí claras, palpables, la vemos en todo nuestro alrededor. O sea que este tiempo es fácil si no te alimentas de la palabra, y como decíamos, si no te alimentas de cosas que te edifiquen y que alimenten el espíritu, tu mente se va a cauterizar. Y la realidad es que vemos mucha gente apostatando de la fe en este tiempo. Mucha gente apostatando de la fe. O sea que el énfasis que seguimos hablando y diciendo, hay que escudriñar las escrituras. Hay que escudriñar las escrituras porque este tiempo es bien fácil de que apostatemos de la fe y que nos desviemos del camino que el Señor
nos ha puesto, que es Cristo Señor Jesús, adiós, Jesucristo Señor nuestro. Le bendiga. Amén. So, vamos a pensar a quién estamos entonces nosotros escuchando. A gente que tiene la conciencia que cauterizada, una conciencia que no funciona, una conciencia que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Yo pienso en toda esta gente que abre una pistola, que se meten a esos centros comerciales y empiezan a disparar y se llevan a todo el mundo y después cogen y se tiran, pegan un tiro ellos mismos. Esa gente tiene que tener la conciencia cauterizada. ¿Cómo es que tú matas a todo el mundo y como si no estuvieses haciendo nada? Y así hay muchos, hermanos. Así hay muchos. A donde yo los quiero llevar entonces es que hay diferentes, la conciencia puede tener diferente contenido. Tu conciencia puede estar malvada, puede estar bien parada en la palabra de Dios, puede sentirse culpable, puede ser muy débil, y si es muy débil, cualquier cosa, ¿verdad? Te va a llevar cualquier viento de doctrina. Y puede ser una conciencia cauterizada. Harley, ¿tú querías decir algo? No. Ok. Por lo tanto, cuando tú te conviertes, ¿verdad? Y fuiste cambiado, tu espíritu se hizo nuevo. Porque tu espíritu, voy a volver a compartir esto. Donde el Señor entró fue aquí. Esta es la parte que se hizo nueva. Pero toda esta parte, hermano, no está nueva. Está en tu hombre viejo. Entonces te toca a ti arreglar toda esta parte de acá abajo. Te toca, por eso el Espíritu, la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? Y tenemos que controlar nuestras emociones y que tenemos que sacar todas esas emociones negativas de nosotros. Y eso va a arreglar que nuestra voluntad funcione adecuadamente. Pero también tenemos que trabajar con la conciencia. Y tenemos que, aquí está nuestro sistema de valores, rearreglar todo ese sistema de valores para que nosotros podamos comenzar a pensar como dice la escritura. Nosotros pusimos una S aquí porque esta es la parte que Dios nos proveyó, pero ahora nosotros tenemos que cambiar todo esto. Este es nuestro trabajo. Aquí está nuestra vieja criatura, hermano. Esta es nuestra vieja criatura. Y estas son las áreas que nosotros tenemos que empezar a colorear para saber, usted tiene que colorear sus áreas, a saber si su mente está renovada, saber si sus emociones usted las puede dominar, están en su sitio, usted sacó las emociones que son negativas de usted. Y entonces, si estas dos cosas están listas, su voluntad va a estar presta. Está voluntaria para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, usted tiene que chequear su conciencia, cuál es su sistema de valores, dónde usted está parado. Y usted tiene que darse a la tarea de colorear. A lo mejor aquí está a mitad o está completo, a lo mejor aquí le falta, ¿ve? Y usted tiene que saber que esto es lo que usted tiene que arreglar. Porque eso es lo que Dios le está pidiendo a usted que usted arregle. Y si no hacemos ese trabajo, ese intercambio entre Dios y nosotros, no se va a poder dar completamente. Entonces, cuando nosotros estemos listos para eso, vamos a poder comenzar a entender la voz de Dios con más precisión, más rápido, ¿verdad? El proceso se va a ir dando más claramente, pero hasta que nosotros no estemos listos ahí, no vamos a poder entender claramente la voz de Dios. Tenemos un trabajo que hacer. Preguntas, comentarios. Carmen, Sí. hable de Alice.
Cuando decimos apostatar de la fe, no es cuando uno niega con sus hechos lo que tú dices. Por ejemplo, yo estoy predicando, no debemos mentir, sin embargo miento. Es una manera de apostatar de la fe. No. ¿En qué concepto es que uno, Apostatar lo que le llaman la apostasía? es cuando tú sencillamente niegas al Señor y le das la espalda y no quieres Pero caminar con Él. retomo, Carmen. Si yo, por ejemplo, sé que la palabra dice, no, yo tomo como parámetro la mentira. Si yo sé que la palabra dice no decir mentira, pero al mundo yo le estoy demostrando, yo como cristiana digo mentira, no estoy negando mi fe en ese momento. Tú estás Es un ejemplo, por desobedeciendo ejemplo. la palabra. Tú estás desobedeciendo la palabra. Y como estás desobedeciendo la palabra, no estás dando fruto. Tú estás en desobediencia. Pero tú no has negado al Señor. Si fornicar, no estoy negando al Señor ahí. No, tú no estás diciendo yo no quiero caminar más con el Señor y diciendo que el Señor no Estoy salva. poniendo al Señor, no estoy poniendo a mi Señor como mentiroso. No, no, el Señor no miente. Tú eres la que estás mintiendo. Tú estás poniendo al Señor, tú estás diciendo, ¿verdad? Que tú estás dando mal testimonio de lo que es el cristianismo. La que está en pecado eres tú, o no tú, la persona, pero no es Dios. Tú estás dando mal testimonio del Señor, pero tú no estás del cristianismo, pero la que está pecando eres tú. Entonces, un apóstata es cuando estando dentro de la iglesia dice, ya no voy a ser cristiano, eso. Sí, no crees más y diste la vuelta y lo negaste. Como han hecho muchos cantores, así. No sé, ¿verdad? Por ejemplo, Mandiola que dice, ya no voy a ser más cristiana, pero ella sigue siendo cristiana. Por ejemplo, porque es que yo tengo confusión y quisiera estar clara en eso. Es que yo entiendo que apostatar de la fe es tú darle la espalda a Dios, a lo que tú creías. ¿Ya? Le diste la espalda, porque todos pecamos todos los días y por eso nos tenemos que arrepentir, pero no necesariamente es que apostatamos de la fe. Nos arrepentimos porque seguimos abrazados a la fe, pero con nuestras debilidades. Ya entendí, ya caí. Entonces, cuando tú apostatas de la fe, tú le das la espalda a Dios. Tú buscas, porque tengo unos amigos que apostataron de la fe, porque entonces empiezan a buscarle las 4 pelos exactamente, las 5 patas al gato. Buscan las 5 patas al gato y no porque la Biblia fue escrita por hombres, no porque la Biblia tiene errores. Sí, ya entendí. Eso es apostatar de la fe. Es algo más grande que pecar. Ya entendí. Están tratando de justificar lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Ellos se quieren salir y están buscando justificar lo que ellos están haciendo. Pero acuérdate que cuando nosotros no estamos cumpliendo con los mandamientos, ¿verdad? O lo que Dios ha diseñado para nosotros, a veces lo hacemos a conciencia, a veces lo hacemos sin saber, porque somos débiles, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros estamos apostatando. Eso quiere decir que hemos pecado, tal vez lo hicimos sin conciencia, pues pedimos perdón. A veces lo hacemos con conciencia y estamos en desobediencia. Hay una diferencia entre las dos cosas. Claro, entendí ya. ¿Entendí? Gracias. Ok. Ok. Sí, pero imagínate, todos pecamos todos los días y la mentira es un buen ejemplo, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Pero hay otra gente que peca y no es por mentira, pero a veces es porque tal vez estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta, caemos, pero nos tenemos que volver a levantar hasta que nos quedemos de pie. ¿Ok? Es un proceso, unos van más adelante, otros van más atrás,
pero tú no has negado tu fe. Tú solamente has caído en una debilidad. Ya, Ok, ya entendí. pues bien. Ok, pues de todas maneras, gracias por la pregunta, porque tal vez hay otras personas que tienen, ¿verdad? La misma duda y no sabían la contestación. Pero son las 8:22. La semana que viene vamos a continuar con esto, ¿verdad? Con este esquema y vamos a ir entonces definiendo, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Vamos adelantando un poquito. Así es que, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir y le voy a pedir a Carlos Paniagua que nos despide en oración esta noche. Oremos. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este hermoso momento, mi Dios, que tú nos has permitido, Señor, venir a aprender tu palabra, mi Dios, Padre. Padre, te pedimos, mi Dios, que nos dé la oportunidad de poner estas herramientas en práctica, Señor, Padre, que podamos identificar lo que viene de ti, lo que no viene de ti, mi Dios, Padre. Padre, te pedimos, mi Dios, Padre, que nos uses como tú quieres que seamos usados, Padre, que podamos alcanzar las almas que quieren, que tú necesitas que sean alcanzadas, Señor, Padre. Padre, te pido por cada uno de estos hermanos que se ha dado aquí presente, mi Dios, para escuchar de tu palabra, mi Dios, Padre. Bendícelos, Padre. Bendice a aquellos que quisieron conectarse y no pudieron, mi Dios, Padre. Padre, en este momento nos despedimos, pero jamás de tu presencia, mi Dios. Te pido, mi Dios, Padre, que estés con cada uno de ellos y con nosotros, mi Dios. En el nombre sagrado de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, Papo y Ruth. Saludos desde Dallas, Texas, Fort Worth, Texas. Dios los bendiga. Amén. Bye, hermanos. Bendiciones para todos. Bye, bye. Amén. Gracias, pastora. A la orden, Dios te bendiga a ti. Bendiga a Bye. todos. Bendiciones a todos. Saludos. Ya. Bye, bye.